Putin puede que no se haya rendido, pero el pueblo de Crimea se rindió antes que él. El refugio seguro de Putin de repente levantó una bandera blanca y se convirtió en una ruta de escape. Ahora, Vladimir Putin está perdiendo el mayor símbolo de victoria de su gobierno con sus propias manos, Crimea. En la península que proclamó al mundo hace 12 años como la corona de mi victoria, hoy, a partir del 2 de julio de 2026, las ciudades se hunden en la oscuridad, las bombas se están secando y miles de rusos esperan en una fila de escape frente a un solo puente. Los intensificados ataques con drones y misiles de Ucrania de las últimas semanas han paralizado la logística de Crimea, su energía y su suministro de combustible. La isla que Putin una vez llamó "nunca será abandonada" se ha convertido en una prisión sin electricidad y sin combustible. En este momento reinan el caos y el pánico. La crisis de combustible continúa. Por favor, tenga paciencia, no habrá grandes suministros de combustible disponibles pronto. Colas de coches que se extienden 15 kilómetros en el puente de Kerch, ciudades que han estado a oscuras durante días, filas de 12 horas en las gasolineras. Y la parte más sorprendente de esta huida es quién se fue primero. Según filtraciones y afirmaciones ampliamente discutidas en las redes sociales, los primeros en abandonar la península no fueron personas comunes, fueron las familias de los oficiales rusos y los funcionarios de ocupación quienes hicieron las maletas primero. Es más, se habla de una evacuación de emergencia de hasta 250.000 personas, funcionarios, instituciones y sus familias. En otras palabras, las mismas personas que se suponía debían proteger a la población ya se habían puesto al frente de la línea de escape. Las declaraciones oficiales dicen todo está bajo control, sin embargo, no es Ucrania quien admite que el control se ha perdido, fueron los propios administradores designados por Putin quienes declararon el estado de emergencia en la mañana del 26 de junio de 2026. Entonces, ¿cuán grandes son realmente el caos y la desesperación en Crimea? ¿Y sucedió esto en un solo día o es el resultado de un plan tejido durante años? Aquí está la imagen en sí. Antes de comenzar, una pequeña pero importante solicitud. El análisis independiente de guerra como este ha sido últimamente limitado por el algoritmo, lo que significa que este video no está llegando a muchas de las personas que podrían interesarse. Suscribirse, dar me gusta al video y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar eso. Toma solo unos segundos, pero significa todo para nosotros. La población ocupada de Crimea es de alrededor de 2 a 2,5 millones y la crisis de combustible y electricidad está afectando a casi todos. Kerch y las regiones orientales recibieron el golpe más fuerte, pero hay cortes en todas partes, desde Sebastopol hasta Simferopol y Yalta. En el pico, se informó que casi 50% de la península estaba sin electricidad. Un complejo turístico se convirtió en una zona de crisis de la noche a la mañana. El símbolo de la huida es el puente de Kerch. El único enlace terrestre que conecta Crimea con Rusia se ha convertido ahora en una ruta de escape de un solo sentido. La fila en el lado de salida oscilaba en su punto máximo entre 1.500 y 2.800 vehículos. Imágenes satelitales mostraron atascos de tráfico de 10 a 15 kilómetros de largo. El lado de entrada, desde Taman hacia Crimea, está casi vacío. Así que el tráfico es en un solo sentido, hacia afuera. Si asumes 3 o 4 personas por coche, eso significa 6 a 12.000 personas esperando en esa fila en un solo momento. El puente al que la gente acudía en masa para las vacaciones ahora es una puerta de salida en la que se alinean para huir. En las estaciones de servicio, la situación es aún más dura. Colas de hasta 12 horas, ventas civiles detenidas o limitadas a 20 litros y un mercado negro que ha explotado. Un video muestra a personas empujando sus coches en la fila porque ni siquiera tienen combustible para arrancar el motor. En otro, a todos los que se quedan sin el combustible restante del día, se les dice que esperen 2 días más. Las personas están perforando agujeros en bidones para meter un poco más de combustible, pasando la noche en la fila. Entonces, ¿qué exactamente está empujando a la gente a la fila de escape? No es un solo problema, todo se está derrumbando a la vez. Cuando se va la electricidad, no son solo las luces. Las bombas de agua se detienen, los grifos se secan, la comida se echa a perder en el refrigerador, los pagos con tarjeta y los cajeros automáticos no funcionan, y los proveedores de internet advierten que si se acaba el combustible, las líneas principales podrían colapsar. Cuando se acaba el combustible, las ambulancias, los transportes, los suministros del mercado, todo tambalea. Entonces, el crimeo promedio no enfrenta una sola escasez, sino el colapso de todos los pilares de la vida diaria en el mismo día. La temporada turística se ha desplomado, las reservas han caído más del 30%, los campamentos de verano cerrados, los niños trasladados al continente.
Las calles de los pueblos costeros, que deberían estar llenas este año, están siendo descritas como post-desastre, pero el verdadero punto de quiebre no es material, es psicológico. Durante 12 años, el contrato ofrecido a los rusos en Crimea fue simple. Ven, establece, toma tus vacaciones, el Estado te protegerá. Cuando la gente ve drones volando sobre sus cabezas, las bombas secas, hospitales con generadores y sobre todo las familias de los funcionarios ya se han ido, se dan cuenta de que esa promesa estaba vacía. Las redes sociales y los videos de testigos presenciales se han llenado de publicaciones enojadas quejándose de que el combustible y la electricidad se han ido, que están atrapados y, sobre todo, que Putin los ha olvidado aquí. La gente pregunta con enojo, ¿a dónde fue la promesa de refugio seguro? Y algo mucho más profundo que una simple escasez de combustible está sucediendo aquí. Como señalan los analistas, para una gran parte de los rusos, la guerra se está volviendo visible en la vida diaria por primera vez. Una guerra observada durante años como un videojuego distante en la televisión ahora toma forma concreta en la fila de combustible de Crimea, el apartamento oscuro y la tienda vacía, el momento en que una sociedad se da cuenta de que la protección que se le prometió no existe realmente. Las gotas se convierten en una inundación y es precisamente este colapso de confianza lo que está acelerando la huida. Encima de este pánico, se impuso un sello oficial el 26 de junio. Aksionov y el gobernador de Sebastopol declararon un estado de emergencia, citando coordinación financiera y logística. Pero el significado legal de un estado de emergencia es mucho más grave. Otorga a las autoridades el poder de restringir la libertad de movimiento, suspender negocios y, si es necesario, llevar a cabo evacuaciones forzadas. Así que, aunque en papel dicen, mantengan la calma, se está preparando la maquinaria para la evacuación. Fuente: CNN. Crimea bajo estado de emergencia. La fuga comenzó desde lo más alto. Según el grupo de resistencia pro-ucraniano Atesh y RBC Ucrania, los oficiales de la flota del Mar Negro han comenzado a trasladar a sus familias a Novorossiysk sin esperar órdenes oficiales, vendiendo propiedades que no pueden llevar con ellos. La plataforma de Crimea también informa de una mayor actividad entre la Administración de Ocupación y las fuerzas de seguridad para trasladar a sus familias y objetos de valor fuera de la península. Así que, mientras todo estaba bien, la propaganda corría al frente. Las familias de las mismas personas que dirigían esa propaganda cruzaban la frontera en silencio. Como lo expresó el comandante ucraniano Robert Brovdi, Magyar, los ocupantes, colaboradores y turistas están huyendo en colas enormes al darse cuenta de que el mito del refugio seguro se ha derrumbado. La gente notó esto y por eso creció el pánico, a medida que se difundían mensajes en los grupos de chat de Crimea diciendo: «Los funcionarios han sacado a sus familias. Nosotros también deberíamos irnos». El asesor de la Administración de Ocupación Oleg Kryuchkov se vio efectivamente obligado a confirmar el pánico. Les dijo a las personas que eliminaran y bloquearan cuentas que se identificaran como la hija de un oficial, el hermano de un soldado en el frente o la esposa de un oficial de seguridad, y que confiaran solo en la información oficial. Cuando una administración le dice a sus propios ciudadanos que se silencien entre ellos para suprimir un rumor de evacuación, el rumor ya se ha convertido en realidad. Entonces, ¿qué tan grande podría ser esta evacuación? No hay un anuncio oficial de evacuación masiva de civiles, pero según una afirmación ampliamente discutida en las redes sociales y canales de inteligencia de fuente abierta, las filtraciones apuntan a que las autoridades rusas han preparado un plan de evacuación de emergencia para hasta 250.000 personas, funcionarios, instituciones y sus familias. Esta cifra no ha sido confirmada de manera independiente por los medios de comunicación principales, pero si es cierta, su significado es grave. 250.000 personas son casi una décima parte de la población de la península, no el número para vaciar una región, sino para gestionar un colapso. Y esto abre la puerta a varias posibilidades. El escenario más probable, como también sugiere Atesh, es una evacuación controlada. Primero, las familias de la élite, oficiales y servicios de seguridad. Luego, las instituciones críticas. Es decir, salvar lo que es valioso y dejar atrás a la gente. La segunda posibilidad, mucho más peligrosa, es que la huida se descontrole y se convierta en un pánico masivo de civiles. Las colas de 15 kilómetros en el puente de Kerch pueden ser el primer indicio de exactamente eso. El tercero es el poder de evacuación forzada otorgado por el estado de emergencia, que realmente se utiliza si las cosas empeoran, es decir, las personas enfrentándose no a irse, sino a ser removidas. Cualquiera que sea el escenario que se desarrolle, el hilo común no cambia. Un lugar promocionado durante años como un paraíso intocable ya no puede mantener a su propia población dentro, y la profundidad histórica de esta imagen lo hace aún más significativo.
Sebastopol no es una ciudad ordinaria, ha sido la base principal de la flota del Mar Negro desde 1783, una ciudad militar cerrada a los forasteros en la era soviética, y hoy una de las 3 ciudades federales de Rusia, junto con Moscú y San Petersburgo. Más del 80% de su población es rusa. Es una ciudad guarnición de principio a fin. Desde 2014, Rusia ha aplicado aquí una política de reasentamiento al estilo soviético. Personal militar, empleados de seguridad y de agencias federales, junto con sus familias, muchos ni siquiera figuran en las estadísticas oficiales porque mantuvieron su registro en otro lugar por miedo a sanciones, se mudaron a la península. Algunos grupos de monitoreo independientes estiman que el número real de llegadas está entre 800.000 y 1 millón. Entonces, la mayor parte de la población que llena Crimea hoy es una población traída en la última década. Ahora esa población está huyendo de regreso por donde vino. También hay un extraño eco de la historia. En 1920, al final de la Guerra Civil, cuando el Ejército Blanco evacuó Crimea, 150.000 personas huyeron de la península en barco. Un siglo después, otra huida, pero esta vez no en barco, sino por un solo puente con bidones. Hay otra cara amarga en esta huida. El lugar al que están huyendo tampoco es seguro. La escasez de combustible en Crimea se extendió más allá de la frontera hacia Krasnodar. Los residentes de Krasnodar se quejan de que los coches de Crimea vacían sus estaciones y algunos han comenzado a negarse a vender combustible a coches con matrícula de Crimea. Así que el ruso que huye no llega a un refugio seguro, sino a menudo a una gasolinera cerrada y a una nueva tensión. Una pausa rápida. Si has llegado hasta aquí, dar me gusta al video y dejar tus pensamientos en los comentarios ayuda a que esta historia llegue a muchas más personas. Y si aún no estás suscrito, por favor, suscríbete. Porque ahora llegamos a la parte más sorprendente, que todo este caos es el resultado no de 2 meses, sino de un plan extendido a lo largo de años. Ahora, corrijamos un gran malentendido. Este pánico en pantalla, estas colas, esta oscuridad, nada de esto comenzó hace 2 meses. El colapso que vemos en Crimea hoy es la cara visible de un plan paciente y en múltiples capas que Ucrania ha estado tejiendo, puntada a puntada, desde 2022. Mirado por separado, cada uno era un titular. Apilados uno sobre otro, son una obra maestra de 4 años. El hilo se remonta a los primeros meses de la guerra. En 2022, Ucrania hundió el buque insignia de la flota del Mar Negro, el Moskva, y comenzó a atacar los activos navales y los puertos que abastecen a la península. En 2023, la campaña se volvió multidominio. Drones marítimos, misiles de crucero y incursiones de fuerzas especiales. El submarino Rostov y el buque de desembarco Minsk golpeados en dique seco. Una audaz incursión de comando en el cabo Tarhankut. El puente de Kerch seriamente dañado por primera vez. Y la flota comenzando a huir de aguas abiertas. En 2024, las armas ATACMS fabricadas en Estados Unidos y las armas de ataque profundo de fabricación casera inmovilizaron a las fuerzas rusas en la península. Y en 2025 a 2026, una vez que una nueva generación de drones de ataque capaces de llegar lejos detrás del frente entró en funcionamiento, Ucrania había madurado las condiciones para desmantelar sistemáticamente el corredor terrestre, las defensas aéreas y la infraestructura de combustible y energía, convirtiendo la península en una isla. Hay una doctrina clara detrás de este plan. La idea que el general retirado de los Estados Unidos Ben Hodges ha argumentado durante años fue esta: Crimea es el terreno decisivo de esta guerra, y Ucrania ni siquiera tiene que recuperarla. Hacerla militarmente inutilizable para Rusia es suficiente. El bloqueo logístico del ministro de Defensa Fedorov, junto con la mente de operaciones especiales del ex jefe de inteligencia, el general Budanov, escenificaron exactamente eso. La genialidad de esto es la siguiente. Ucrania no tiene una marina clásica, ni fuerza para montar un desembarco, ni un gran ejército de ocupación, y sin embargo, con nada más que paciencia, drones baratos y una selección meticulosa de objetivos, convirtió una fortaleza en una jaula a lo largo de los años. La fila de hoy en el puente de Kerch es, de hecho, la factura psicológica de un plan de 4 años. Entonces, ¿cómo se recibe esta imagen en Moscú? El mensaje público de Putin es defensivo. Dijo que los ataques de Ucrania tienen como objetivo dividir a la sociedad rusa y forzar a Moscú a negociar en los términos de Kiev. Rechazó la propuesta de limitar los ataques profundos y prometió a Crimea más defensa aérea, reparaciones y entregas.
El problema es que nada de esto resuelve la crisis de combustible y logística. En el marco de los analistas occidentales, Crimea se está convirtiendo en una trampa para Putin, demasiado simbólica para abandonarla, demasiado expuesta para usarla como antes, demasiado costosa para normalizarla. Un líder que construyó su legitimidad en el control ahora tiene que explicar por qué su premio más famoso necesita gestión de emergencia desde Moscú. Crimea ya no es una joya de la corona, sino una factura que sigue llegando, y las grietas son visibles no solo en el público, sino en los propios bordes del régimen. Incluso uno de los propagandistas más leales de Putin, Vladimir Solovyov, dejó escapar al aire que la construcción de presas para proteger los puentes se había detenido porque no hay dinero. Un bloguero militar veterano de guerra, Alexander Lunin, publicó un video advirtiendo que el ejército podría volver sus armas contra el Kremlin. El video fue visto millones de veces. Lunin luego se retractó, pero ahora está en la cárcel, y el episodio recordó el motín de Prigozhin de hace 3 años. Según los analistas, las élites están ansiosas por su propia seguridad. A los oligarcas, muchos de los cuales tienen casas de verano en Crimea, se les está pidiendo que donen al presupuesto. Para las voces de la oposición y los expertos independientes, mientras tanto, el estado de emergencia es un signo de debilidad, no de fuerza. Yuri Boyechko, de Esperanza para Ucrania, dice que Moscú admitió efectivamente con esto que ya no puede mantener la gobernanza básica en la península, mientras que Jenny Matters, de la Universidad de Aberystwyth, lo interpreta como la prueba más clara de la vacuidad de la afirmación de Putin de que estamos ganando. Pero es esencial trazar una línea honesta aquí. Ninguna de estas grietas significa que el régimen caerá mañana. Según la evaluación de inteligencia de Estados Unidos para 2026, Rusia recurriría a las armas nucleares solo en una situación que amenace la existencia misma del régimen. Una crisis de combustible o un colapso del turismo ni siquiera se acercan a ese umbral. Es más, un Putin acorralado puede ser más peligroso, no más dócil. Se espera que haga pagar a Ucrania por el dolor de Crimea con más misiles sobre ciudades ucranianas y presionando más a Bielorrusia. Entonces, la situación en Moscú no es de colapso, sino de un rincón que se estrecha constantemente y se vuelve cada vez más peligroso. Justo antes de llegar a la parte más crucial de la historia, una nota rápida. Hemos visto que contenido como este ha sido recientemente limitado por el algoritmo, que nuestro alcance está siendo suprimido, lo que significa que este video no está llegando a muchas de las personas que podrían interesarse. La única manera de superar eso eres tú. Darle me gusta al video, dejar incluso una sola palabra en los comentarios y compartirlo envía al algoritmo la señal de que este contenido importa y ayuda a que la historia llegue a muchas más personas. Si te tomas unos segundos para apoyarnos, podemos seguir produciendo análisis independientes como este. Gracias. Ahora vamos a la pregunta más importante. Entonces, cuando todo esto se junta, ¿qué significa realmente esta fuga de Crimea? En primer lugar, una demolición simbólica. Crimea es el corazón del proyecto revanchista de Putin. Su casi incruenta toma en 2014 fue la base del líder que restauró el mito del imperio y de índices de aprobación récord. Ahora, un puñal está siendo clavado en ese corazón por la misma huida de las personas que él asentó allí. Un lugar promocionado durante años como Rusia para siempre se está convirtiendo cada vez más en un lugar del que los rusos huyen. Segundo, demográfico. La población que Rusia hizo leal cuidadosamente durante 12 años está regresando por donde vino. Mantener una región no se hace solo con soldados, sino con un pueblo ligado a ella. Cuando ese pueblo comienza a huir, el suelo bajo la ocupación también se disuelve. Tercero, estratégico. En palabras de los analistas, lo que una vez fue el botín de guerra más seguro de Rusia se está convirtiendo en la mayor carga del Kremlin, y eso pone en duda el propósito de toda la operación militar especial. Cuarto, psicológico. Para gran parte del público ruso, la guerra se ha vuelto visible en la vida diaria por primera vez. A medida que se quiebra el mito de que Rusia te protege, se envía una onda que llega hasta Moscú. Pero aquí mismo debemos recordar la línea honesta que trazamos desde el principio. Esto no significa que Crimea caiga mañana. La mayor parte de la población todavía está allí. El puente sigue en pie. Y según muchos analistas occidentales, recuperar Crimea militarmente está, por ahora, más allá del poder de Ucrania. Así que lo que estamos viendo no es un colapso militar, sino algo mucho más insidioso, un terremoto político y psicológico. Crimea se está convirtiendo, para Putin, de una fortaleza en una trampa.
Incluso si no cae, la promesa de una victoria intocable ya se ha resquebrajado, y en una autocracia la apariencia de poder importa tanto como el poder mismo. Esa apariencia se erosiona un poco más con cada cola en el puente de Kerch, con cada escape silencioso de los funcionarios. Al final, lo que vemos en Crimea no es ni el colapso de un solo puente ni una crisis de unas pocas semanas. Es la cara visible de un plan tejido punto por punto durante 4 años, y su significado es que el símbolo del que Putin estaba más orgulloso se ha convertido en su carga más pesada. Incluso si la península no cae mañana, las palabras «Rusia para siempre» ya han sido heridas. Las familias de aquellos que debían protegerla se han ido hace tiempo, mientras su gente espera frente a un solo puente en la oscuridad, en fila. En un lugar que una vez se declaró «Crimea es nuestra para siempre», cada vez más personas hoy se hacen la misma pregunta. ¿Podré salir antes de que esta puerta se cierre para siempre? Si has visto hasta aquí, por favor dale me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y compártelo con algunas personas a las que les pueda importar. Si no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones. Así seguiremos juntos el curso de la guerra. Nos vemos en el próximo video, en el próximo video, en el próximo video.